Si has vivido casi 20 años con alguien, hay cosas que dejan de parecer extrañas. Por ejemplo, cuando él, sin levantar la vista del periódico, pregunta si queda de ese queso duro que le gusta, aunque tú lo trajiste por primera vez a casa. Solo ayer. O cuando durante la cena guardan silencio por media hora, y no es un silencio de resentimiento, simplemente, no hay nada que decir. Y mientras él se sienta en el sillón, acomodando la manta bajo los pies, y tú cambias de canal, te descubres pensando, están bien. Solo que como si estuvieran bien, sin ti. Me llamo Elsa. Tengo 42 años. Vivo en San Sebastián. Con mi marido, Gabriel. Tenemos un piso con paredes blancas, café neutro en un frasco sin etiqueta, las mismas cortinas desde hace 7 años. No me quejo. Solo constato, a veces el silencio no significa paz. A veces es solo costumbre, en la que ambos están cómodos mientras nadie empieza a hacer preguntas de más. Sábado por la tarde. Iba a ir a casa de Lía. Ella suele reunir amigos, cocinar algo de temporada, servir vino sin especificar. Ya es tradición, cada uno con su plato, sus historias, todo en círculo. Me puse unos vaqueros cómodos, aunque no favorecen la cintura. Recogí el pelo en un moño, me miré al espejo y no vi nada fuera de lugar. Todo en su sitio. Y todo, de algún modo, desapercibido. ¿Vas a casa de Lía?, preguntó Gabriel sin apartar la vista de la pantalla. Sí. Si está Raúl, dile que me escriba. De acuerdo. Y lleva paraguas. Va a llover. Cogí el paraguas. No por el clima, sino porque ya no discuto por tonterías. En casa de Lía hacía calor, era ruidoso y un poco sofocante, como siempre. Alguien ya estaba con una copa de vino, alguien removía algo en la estufa, Lía hablaba con 3 personas a la vez. Di la vuelta a la mesa, tomé una copa, sonreí a algunos conocidos y me quedé junto a la ventana. Allí siempre es un poco más tranquilo. Miras hacia abajo, la ciudad respira, los coches parpadean, la gente pasa, y tú, como detrás del cristal, y entonces lo vi, entró sin ruido. Él. Diego. 15 años, quizás más, desde la última vez que lo vi. Nunca fuimos cercanos. Pero alguna vez, pudimos haberlo sido. En aquel entonces no llegamos a tiempo. Yo ya estaba con Gabriel, y él simplemente desapareció del grupo, sin pelea, sin explicación. Y ahora estaba allí, en medio de la sala. Mayor, más contenido, y sostenía la copa como se sostienen las cosas en las que uno confía. Lía se acercó y dijo, por cierto, ¿te acuerdas de Diego? Sí, me acuerdo, respondí. Hola, dijo él. Hola. La cocina de Lía siempre había sido el corazón de su casa, cálida, algo desordenada, con aromas que se pegaban al cabello y seguían contigo incluso después de volver a casa. Entré para tomar un poco de agua, pero resultó que justo en ese momento solo estaba Diego, de pie junto al fregadero, colocando platos recién lavados en pilas. Nos quedamos a solas, sin plan, sin intermediarios, sin música ni personas tras las que esconderse. Levantó la cabeza, me miró, no por mucho tiempo, no de forma insistente, pero lo suficiente para que yo entendiera, esto no era simplemente un cruce casual en medio de la rutina. Fingí estar concentrada en la botella de agua, desenrosqué la tapa más lento de lo necesario y sin mirarlo, pregunté, ¿has vuelto por mucho tiempo? Por ahora sí. No planeo huir de nuevo con prisas. ¿Y por qué te fuiste aquella vez? Tardó un poco en responder, se secó las manos con una toalla, la dejó sobre el respaldo de una silla y contestó, sin bajar el ritmo, porque entonces no sabía que quería quedarme. Y creía que escapar explicaría algo, quise decir, no explicó nada, pero no lo hice. Simplemente puse la botella sobre la mesa y me senté al borde del banco. ¿Y ahora sí lo sabes? Al menos ya no me miento diciendo que quiero estar en otro lugar. Guardamos silencio unos segundos. No fue esa pausa que uno quiere llenar con algo, sino esa que deja que las palabras se acomoden y tomen su lugar entre 2 personas. Luego me miró un poco más de lo que exige la cortesía y dijo, estás más callada. Antes tenías otra energía. Sonreí, pero no con calidez, más bien por reflejo. La gente cambia. A veces justo a tiempo. Y a veces, solo se cansa. Y no lo dice en voz alta, no negué, pero tampoco asentí.
No fue dicho como una acusación, sino como una observación. De esas que no provocan defensa, sino que te acercan un espejo más de lo que quisieras. Desde el pasillo llegaron voces, Lía llamaba a la mesa. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Él tomó 2 platos, yo las copas. Cuando salimos al salón, ya volvía a sonreír, y desde fuera no parecía haber ningún vínculo entre nosotros, pero lo sentí, desde ese instante, el aire entre el mundo y yo se volvió más denso. No por las palabras, sino porque empecé a escucharme, no fuerte, no segura, pero otra vez, el domingo por la mañana, Gabriel fue el primero en despertarse, como siempre. Puso el café a hervir, revisó las noticias de la bolsa, y ya a las 9 estaba sentado en el balcón, con su bata de casa, leyendo algo de su fuente habitual. Yo permanecí mucho rato en la cama, fingiendo dormir, aunque el sueño no venía, no porque estuviera pensando en algo, sino por una inquietud suave y pegajosa que giraba dentro de mí, sin forma clara pero imposible de ignorar. Me levanté. No porque quisiera, sino porque quedarse más tiempo en la cama se sentía antinatural. Toalla, agua en la cara, un sorbo de café frío de la taza de ayer, y ya estaba en mi papel. Desayunamos en silencio, sin tensión, sin discusión, simplemente. Cada uno en su modo, en su frecuencia. Gabriel hablaba de cambios inesperados en el trabajo, yo asentía con la cabeza, pero me daba cuenta de que no captaba el sentido, no por complicado, sino por una total falta de interés. Después del desayuno propuso salir a caminar juntos. Yo dije que tenía que limpiar, aunque en realidad no pensaba limpiar nada. Cuando se fue, me quedé de pie en la cocina, apoyada en el borde de la encimera, y por primera vez en mucho tiempo me permití no mantener el gesto. En el espejo sobre el fregadero vi mi reflejo, sin expresión, sin papel, solo una mujer que se esfuerza mucho por parecer estable. Pero en esa estabilidad ya no me reconocía. Antes del mediodía realmente empecé a limpiar, no porque de pronto quisiera orden, sino porque al menos era una acción. Limpié el suelo, quité el polvo incluso en los rincones donde nadie mira. Reordené las especias del cajón, y luego abrí la ventana y me senté largo rato en el alféizar, dejando que el viento me desordenara el pelo. Afuera se oían sonidos, risas infantiles, un perro ladrando en casa de los vecinos, y yo me descubrí irritada no por el ruido, sino porque en esos sonidos había algo que ya no había en mí. Cuando Gabriel regresó, yo ya estaba recompuesta. Puso las bolsas con pan y hierbas, dejó las llaves en la mesa y empezó a contar a quien se había encontrado en el camino. Lo interrumpí de repente. Escucha, ¿no sientes que hace tiempo vivimos como vecinos? Se quedó callado un instante, me miró como si no estuviera seguro de si hablaba en serio o no. Mantuve su mirada y no sonreí. Él puso la botella de agua en la estantería, cerró la puerta del frigorífico y preguntó, ¿qué quieres decir? Con eso, no lo sé, dije con sinceridad. Solo, ya no siento que forme parte de algo vivo. Quizás solo estás cansada, puede ser. Pero el cansancio pasa. No volvimos a hablar. No hubo gritos, ni pelea. Solo un silencio sordo que quedó después, no como el de antes, sino uno nuevo, incómodo. Sabía que ambos lo habíamos escuchado todo. Y aunque él no hizo más preguntas, yo entendí que la grieta ya... El miércoles por la tarde estaba revisando papeles, buscaba un recibo por la reparación de la cafetera, porque otra vez algo empezaba a gotear por debajo. Abrí el cajón, saqué la carpeta, y casi de inmediato me di cuenta de que faltaba uno de los cuadernos. No el que está solo por orden, sino ese otro, el que realmente uso, donde anoto pensamientos, borradores, frases que no tienen destinatario, pero que por alguna razón no quiero olvidar. Lo busqué varios minutos, vacié el bolso, revisé los bolsillos del abrigo, hasta miré dentro del botiquín, y nada. Entonces recordé, la última vez lo vi en el bolso cuando iba a casa de Lía. Seguramente simplemente lo olvidé, salí deprisa, había ruido, y no suelo ser descuidada, pero esta vez lo fui. Le escribí a Lía. Breve, hola, ¿no habrás visto mi cuaderno negro? Puede que lo haya dejado en tu cocina. Su respuesta llegó rápido, como siempre. Sí, lo encontré. Ya iba a preguntar de quién era. ¿Quieres pasar por él? O te lo puedo mandar. Diego está hoy por el barrio, vino a tomar café, justo pasó. Me quedé quieta con el teléfono en la mano. Tenía varias opciones,
decir, gracias, ya pasaré yo, o lo recojo otro día. Pero mis dedos escribieron solos, está bien si es por él. Como te sea más cómodo. Una parte de mí. Estaba tranquila, lógica, esto es solo una entrega, no es una excusa, ni una invitación, ni una cita. Pero otra, silenciosa, terca, sabía que acababa de elegir el camino menos simple. Después del almuerzo recibí un mensaje. El número no estaba guardado, pero reconocí el estilo enseguida. Hola. Tengo tu cuaderno. Puedo dejarlo con él. Administrador en la vieja cafetería de la calle principal. ¿Dónde estás? La respuesta no se hizo esperar, estoy cerca. Puedo pasar. Y la suya fue como siempre, concisa, sin rodeos. Vale. Estoy aquí. No me cambié de ropa, no. Me inventé un look. Salí tal como estaba. Y no caminaba con ligereza, sino con una extraña tensión, no era ansiedad, más bien un desconcierto interior que te hace notar los detalles, el color de la acera tras la lluvia, los rasguños en la pantalla del móvil, una manicura mal hecha. Él esperaba junto a la entrada del café, ni con calidez, ni con frialdad, simplemente humano. Me vio, se acercó, sacó el cuaderno y me lo dio, como si nos hubiéramos visto ayer y no hubiera nada que complicar, pero sus dedos se detuvieron una fracción de segundo más de lo necesario. Y lo noté, tomé el cuaderno, dije, gracias. Y al girarme escuché, no pareces alguien que deja cosas por accidente, a veces incluso yo soy distraída. Él sonrió, rápido, sin dobles sentidos, simplemente. Y me fui. Sin invitaciones, sin preguntas. Pero con la sensación de que incluso un minuto puede mover algo, si estabas lista para sentirlo. Durante la semana siguiente nos cruzamos varias veces, al principio por casualidad, aunque muy pronto. Quedó claro que en esas casualidades había una voluntad compartida. Una vez simplemente apareció cerca de la misma cafetería donde yo paraba cada miércoles antes del trabajo, fingiendo que solo pasaba por allí. Otra vez coincidimos en la fila para una nueva exposición, él solo, yo sola, y nos reímos. Diciendo que en esta ciudad, todos los caminos parecen cerrarse en 3 plazas y 2 cafeteras. Cada encuentro era breve, sin tensión, sin coqueteos directos. Hablábamos con naturalidad, con pausas, sin apuro, como personas que sienten un espacio común, pero que aún no han decidido qué hacer con él. En él no había nada de lo que usualmente provoca cambios en una mujer, ni seducción, ni intención de obtener algo. Pero cuando él estaba cerca, yo me volvía un poco más atenta a mí misma, no a mi aspecto ni a mi voz, sino a cómo me sentía estando a su lado. Y esa sensación era honesta. En uno de esos días estábamos sentados en un banco junto a una vieja fuente, cerca de la cafetería donde el café no es muy bueno, pero el pan con romero es increíble. La gente pasaba a nuestro alrededor. En una esquina un músico callejero trataba de sacar una melodía de su saxofón, el sol se filtraba entre las ramas de los árboles y me obligaba a entrecerrar los ojos. Y fue justo en ese instante común, cuando nada ocurría por fuera, que Diego dijo de repente, durante mucho tiempo pensé que tu silencio era una forma de cortesía. Pero ahora creo que es una defensa. Y no contra mí, no respondí de inmediato. Lo miré, respiré hondo, y solo entonces dije, simplemente me cansé de hablar al vacío. En cierto punto es más fácil callar que gastarse en quienes no escuchan, él asintió, pero no al instante. Y luego, tras una pausa, añadió, vives como si intentaras no desear otra cosa. Como si todo lo imprevisto fuera una amenaza, eso dio en el blanco. No dolió, pero fue exacto. Y no supe qué hacer con eso. Así que no respondí, nos quedamos un rato en silencio, mirando el agua de la fuente, donde de vez en cuando chapoteaban unas palomas. En ese silencio no había incomodidad. Pero después de sus palabras, tuve que volver a mirarme, no en el espejo, no en los hábitos, sino en cómo cada mañana esquivo las preguntas que podrían sacudir todo lo cómodo en lo que vivo. Cuando nos despedimos, no me preguntó cuándo nos veríamos otra vez. Y yo no prometí escribir. Pero dentro de mí quedó su pregunta, no dicha, pero formulada con claridad. Y supe que no podría evitarla por mucho tiempo. Esta vez la lluvia empezó de repente, sin las advertencias habituales, sin nubes densas, sin cielo pesado, sin viento, solo un instante estaba seco, y al siguiente las gotas ya golpeaban el asfalto. Corriendo por los aleros de los balcones,
empapando chaquetas finas y obligando a la gente a refugiarse bajo los portales. Salimos de la cafetería sin paraguas, porque ninguno pensó que pudiera hacer falta, y, de algún modo, eso nos unía. Los dos estábamos acostumbrados a no esperar que las cosas se desarrollaran de forma especial. Me detuve bajo un saliente del edificio, sacudiéndome las mangas. Él, a mi lado, ya sacaba algo oscuro de su mochila. Era un impermeable fino, plegable, sin señales de ser nuevo, pero bien cuidado. Lo desplegó y dijo simplemente: toma. No tienes por qué mojarte. Por culpa de mi poca previsión, no me dio tiempo a contestar, porque ya me lo estaba echando sobre los hombros. Lo hizo con tanta naturalidad, con tanta calma, que en otra situación quizás ni lo habría recordado. Pero en ese momento, lo recordé. Porque su mano tocó mi hombro, y en ese gesto no hubo nada especial, ni intención de retenerme, ni insinuación de algo más. Pero hubo algo que no sentía desde hacía mucho, la conciencia de ser no una función, no una presencia, sino un cuerpo que alguien ve y reconoce. No me aparté. No agradecí. Solo me quedé de pie, permitiéndome sentir lo que rara vez se siente, ese silencio que existe cuando nadie exige, pero alguien realmente está. Seguimos caminando despacio, en silencio, y las gotas corrían por el impermeable. Por mi pelo, por su mochila. La ciudad humeaba bajo la lluvia templada, la gente se resbalaba en las aceras, algunos levantaban periódicos sobre la cabeza, otros corrían con niños hacia los pasos peatonales. Yo miraba esas escenas y, por primera vez en mucho tiempo, no quería estar en otro sitio, no porque todo fuera perfecto, sino porque, simplemente, no me sentía vacía. Caminamos unas cuantas manzanas más, y luego nos detuvimos en mi parada. Él no ofreció acompañarme. Y yo no lo invité a tomar té. No fue un juego. Fue presencia. Volví a casa después de las 9. Gabriel estaba en el dormitorio, viendo una película, y al entrar solo me miró y dijo: mojada, un poco. Pero no mucho, asintió y volvió a mirar la pantalla. Me cambié de ropa, fui a la cocina, puse a hervir agua, y en ese momento me di cuenta de que mis manos temblaban un poco, no del frío. Recordé cómo su mano se posó en mi hombro, cómo evitó mirarme a los ojos al hacerlo, y por eso supe, fue sincero. Esa noche, en la cama, Gabriel me tocó, como siempre, con costumbre, incluso con ternura. Pero yo permanecí inmóvil. No porque quisiera rechazarlo, sino porque no podía responder. No físicamente, emocionalmente. El cuerpo. La noche siguiente regresé a casa cerca de las 9. Todo a mi alrededor parecía igual que siempre. Por un instante pensé que preferiría no entrar por la puerta principal, sino por alguna otra entrada. No a otro apartamento, sino a una vida diferente. El ambiente en casa estaba en penumbra. En el pasillo brillaba la lámpara que Gabriel y yo solíamos dejar encendida si uno de los dos aún no había vuelto. Desde la cocina se escuchaba a lo lejos la voz del presentador de noticias. La misma voz de siempre. Hablaba de nuevos problemas, que sin embargo, parecían los mismos de cada noche. Gabriel estaba sentado en el sofá. Tenía una copa de vino en la mano. Llevaba ese suéter cómodo que ya empezaba a aflojarse en los codos. Al verme, se giró levemente. No pausó la película. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí con la cabeza. Probablemente no lo notó. No apartó la vista de la pantalla. Me quité el abrigo con movimientos automáticos, lo colgué en su sitio y fui directamente a lavarme las manos. Como hacía. Siempre. Luego abrí una botella de agua, llené un vaso, tomé un sorbo. Miré el reloj. Me sorprendió no poder recordar con claridad cómo había pasado el día. Todo había sucedido, sí. Las conversaciones, los lugares, el trayecto. Pero en mi memoria no quedaban imágenes claras. Solo una tensión constante, atrapada bajo mis costillas. Cuando regresé al salón, Gabriel ya había cambiado de canal. Una película cualquiera estaba en pantalla. Actores conocidos, argumento predecible. Recordé haberla visto antes. Me hizo una seña para que me sentara a su lado. Lo hice sin dudar, aunque no sentía que mi cuerpo se relajara. Ni siquiera al acomodarme sobre el cojín.
Estuvimos en silencio durante un rato. Él seguía la trama con atención. Yo fingía hacerlo mismo, pero por dentro repetía pensamientos distintos. En un momento, su brazo me rodeó. No fue un gesto brusco ni distante. Fue como siempre, casi con cuidado. Un gesto suave, repetido con los años. Un contacto que solía producir alguna reacción. Esta vez no funcionó. No sentí nada. No hubo calor, ni cercanía, ni alivio. No. Me aparté, pero tampoco respondí. Permanecí quieta. Cualquier movimiento habría sido una excusa o una forma de negar lo que ya sabía, es posible que él lo percibiera. No quitó el brazo de inmediato, pero sí pronto. Apagó el televisor. Comentó que iría a ducharse. Caminó hacia el baño sin esperar respuesta. Me quedé sola. La habitación seguía en penumbra. La pantalla ya vacía reflejaba mi rostro. Lo observé y comprendí algo muy simple. No había en esa imagen ningún motivo fuerte para seguir volviendo. A ese lugar no rompí nada. No levanté la voz. No lloré. Solo permanecí allí, entendiendo lo que había evitado pensar durante mucho tiempo. Ese contacto no tenía que ver con amor, ni con deseo, ni siquiera con cuidado. Era parte de un hábito que cumplíamos los dos. Años enteros ejecutando gestos sin sentirlos. Antes podía pensar que eso era natural. Llamarlo rutina, madurez. O estabilidad. Ahora ya no podía hacerlo. Y no se trataba de que hubiera otra persona. La que se había marchado era yo misma. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara la alarma. No por el ruido ni por la luz, sino por una inquietud que no me había dejado desde la noche anterior. Me quedé un largo rato mirando el techo. Recordaba cada momento de la noche anterior. Todo había sido conocido, pero insoportable. Gabriel no se despertó a la hora habitual. Generalmente él es quien pone en marcha la cafetera si se levanta primero. Ese día durmió más de lo usual. Me levanté sin hacer ruido para no molestarlo, fui a la cocina. Preparé té en lugar de café. No quería escuchar el molinillo triturando los granos. Bebí lentamente, sentada junto a la ventana, mirando cómo el día empezaba a tomar forma. No tenía intención de tomar decisiones. Tampoco pensaba escribirle. A nadie. Solo abrí el teléfono, y allí estaba su mensaje. Era breve. No tenía forma de propuesta. No incluía preguntas ni sugerencias. Solo decía, si tienes tiempo, pásate. No es por nada concreto. Solo si te apetece un poco, lo leí varias veces. No porque no entendiera el contenido, sino porque cada palabra resonaba dentro de mí. No había seducción. No había exigencia. Había algo más raro de encontrar, un espacio en el que no se pedía nada a cambio. No respondí de inmediato. Necesitaba saber con certeza lo que estaba haciendo. Sabía que no estaba huyendo de nada. No mentía. No traicionaba. Pero si iba allí, después ya no podría fingir que nada había cambiado. Podía ignorar el mensaje. Podía decir que no podía ese día. Pero respondí con un texto corto. Dije que pasaría más tarde, me preparé sin dudar. No elegí con cuidado la ropa. No me maquillé. No presté atención a mi peinado. Me puse lo que me hacía sentirme cómoda. Un abrigo simple, unos jeans usados, una bufanda cualquiera. No llevé bolso. Solo las llaves, el teléfono y a mí misma. Caminé con paso rápido. No me detuve frente a escaparates. No me entretuve más de lo necesario en los cruces. No era una visita casual. Era una elección pensada, su piso estaba en un segundo nivel. Las escaleras eran antiguas. Crujían bajo los pasos. La puerta mostraba señales del tiempo. Él abrió de inmediato. Como si hubiera estado esperando justo detrás. No dijo ninguna frase para dar la bienvenida. Se hizo a un lado, permitiendo que entrara. No había luces decorativas ni música ambiental.
No olía a vino. Todo estaba tranquilo. En una esquina brillaba una lámpara pequeña. En la cocina hervía el agua. Me senté en el sofá. Él puso una taza frente a mí sin decir nada. Se sentó cerca, sin tocarme. Entre nosotros quedaba una separación breve. Y muchos años sin mencionar, dije que no sabía por qué estaba allí. No respondió enseguida. Me miró, no directamente a los ojos, pero sí en mi dirección. Como hacen quienes no quieren presionar, pero sí están atentos. Dijo que si no lo sabía, podía irme. Que nadie me obligaba a quedarme. Le respondí que había venido. Y me contestó que si lo había hecho, entonces algo sí debía saber. No hablamos más durante un rato. Y lo supe con claridad. No hablaríamos del pasado. No buscaríamos entender lo que pudo haber sido. Solo íbamos a estar allí. En ese momento. Sin explicar. Sin decidir. Pero reconociendo algo que ambos ya sentíamos. Que había una necesidad de ser escuchado sin tener que justificarlo. El ambiente en su apartamento era silencioso, pero no vacío. Era un silencio completo. No necesitaba ser interrumpido. No había música. No había velas. Ningún gesto trataba de retenerme ni de empujarme. Preparó el té. Se sentó a una distancia razonable. No intentó acercarse más. No recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que pude estar con alguien sin sentir que debía decir algo para justificar mi presencia? Ese silencio no era incómodo. No me hacía sentir en deuda. No necesitaba compensarlo. Pensé en decir algo que aligerara la atmósfera. Pero en lugar de una broma, salió otra cosa. Dije que sentía que estaba haciendo algo sin sentido. Él no cambió la expresión. No se rió. No dijo que no importaba. Solo respondió con calma. Me dijo que si de verdad sentía eso, podía marcharme. Pero que si me había quedado, entonces eso también quería decir algo. Lo miré. Y entendí. No tenía que demostrar nada. Ni a él, ni a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía obligada a tomar decisiones urgentes, ni a dar razones. Solo respiraba. Solo estaba. Su habitación era como él. Sencilla. Honesta. Sin adornos. Un armario viejo. 2 libros sobre el alféizar. Un reloj que ya no funcionaba. Me acomodé. Me giré un poco, sosteniendo la taza caliente. Sentí que algo en mí empezaba a aflojar. Una tensión profunda que llevaba demasiado tiempo escondida. Entre nosotros aún había una pequeña distancia. Y esa distancia era necesaria. No separaba. Protegía. Era un espacio silencioso compartido por 2 personas que no necesitaban explicar lo evidente. Dije que no sabía si tenía derecho a estar allí. No supe si era una excusa o una pregunta sincera. Él tomó un sorbo de té, lo dejó sobre la mesa y respondió. Dijo que nadie tenía derecho sobre lo ajeno. Pero que todos teníamos derecho a ser sinceros con nosotros mismos. La frase no fue dura. No dolió. Solo se quedó allí, como una verdad que ya conocía, pero que hasta ahora nadie había dicho en voz alta. No sabía lo que ocurriría después. Y por primera vez eso no importaba. Había comprendido que estar presente también era una forma de actuar. No era un romance nuevo. No era una traición. No era una ruptura. Solo era... Seguíamos sentados juntos, igual que una hora antes, y ni siquiera nuestras posturas habían cambiado, pero algo dentro de mí se había desplazado, casi imperceptiblemente, pero de forma irreversible. En la habitación todo permanecía en calma. Afuera pasaba algún coche de vez en cuando. En casa de los vecinos sonaba una cuchara contra un plato. El té de mi taza se había enfriado al punto en que ya no apetecía beberlo. Su presencia ya no era algo separado del espacio, se había vuelto parte del aire, no pesaba, no se acercaba, pero tampoco desaparecía. Evité mirarlo durante mucho rato. Necesitaba darme permiso para el siguiente paso, no por impulso, ni por
deseo, sino desde una conciencia clara, adulta, de que hacía tiempo había cruzado un umbral interior. Ya no me bastaba con ser quien solo observa su vida desde fuera. Extendí la mano y toqué su hombro, no con intención romántica, ni como señal, sino más bien como acto de afirmación: sigo existiendo en mi propio cuerpo, tengo derecho a una reciprocidad física que no necesita explicaciones. Él giró la cabeza, me miró sin apuro, con esa misma contención que siempre me había permitido no esconderme. No aparté la mirada, nuestro beso fue callado y preciso. Como una respuesta. ¿Qué oyes antes de formular la pregunta? Solo un beso entre dos personas que durante demasiado tiempo habían reprimido una verdad sobre sí mismas. El teléfono sonó de repente, apagado, ligeramente impregnado de realidad. Era mi teléfono. En la pantalla brillaba un nombre familiar. Gabriel. Contesté, aunque pasé unos segundos sosteniéndolo en silencio. ¿Dónde estás? Sonó su voz de siempre. Tranquila, cotidiana, algo amortiguada, como la de quien acaba de salir de la ducha o de poner una olla al fuego. Estoy dando una vuelta. Quería caminar un poco. Si pasas por la tienda, trae pan, trae pan. Sonó como cualquier otro día. Pero justo esa cotidianidad, en la que toda mi vida se había reducido a una función, a un rol previsible, a un constante, así debe ser, eso fue lo que golpeó más fuerte que cualquier pregunta de ¿dónde estás? ¿O con quién? No lloré, no me sentí culpable, no tuve miedo. Solo comprendí que en esa frase estaba todo mi antes. Dejé el teléfono sobre la mesa, me levanté, lo miré, y en mi voz no había ni disculpa ni explicación. Tengo que irme. Él no intentó detenerme, no pidió que me quedara, no hizo ninguna pregunta. Solo me miró directo y dijo algo que se quedó en mí más profundamente que cualquier otra frase en años: no sé si esto es correcto. Pero sé que fue real. No respondí nada. Me puse el abrigo, salí, y en las escaleras no miré atrás. No porque no quisiera, sino porque ya no podía permitirme seguir mirando hacia atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que debía hacer después, no porque alguien me esperaba, sino porque yo misma ya no podía seguir esperando. Cuando regresé a casa, el reloj marcaba casi las 11. La ciudad ya estaba en silencio, la mayoría de las ventanas apagadas, y había en ello algo casi tranquilizador, como el silencio que llega después de una conversación larga, cuando ya no se dice nada, pero todas las palabras importantes han sido dichas. Subí las escaleras despacio, sin apuro, aunque podría haberme dado prisa para evitar preguntas, sospechas o fastidio. Pero ya no ocultaba nada, ni de mí, ni de él. El piso estaba cálido y familiar, como siempre. En el pasillo, encendida la luz nocturna. En la cocina, un bol con ensalada sin tocar desde la cena, y una copa de vino de la que tal vez solo bebió un sorbo. Oí el pasar de una página y entendí que estaba leyendo, su forma de no esperar de frente, pero al mismo tiempo estar listo. Al entrar al salón, estaba sentado en el sillón, con las gafas en la punta de la nariz, el libro abierto, una manta sobre las piernas. «Llegas tarde», dijo con voz neutra, sin agresión, sin juicio. «Sí». Salí a tomar aire. «¿Trajiste el pan?» «Lo traje», respondí, dejando la bolsa sobre la mesa. En mi voz no había cansancio, ni dureza. Solo una calma vacía. Asintió con la cabeza y no dijo nada más. Fui al baño, me lavé las manos, me miré en el espejo. El rostro era tranquilo, incluso sereno, pero la mirada ya no pertenecía a una mujer que intenta conservar algo que ya no vive dentro de sí. Era la mirada de alguien que, por fin, se ha visto de verdad, sin capas protectoras. Sin roles, sin condiciones. Cuando volví al dormitorio, él ya estaba acostado. La luz apagada, pero oí cómo se giraba de lado y alargaba la mano, su gesto habitual, con el que cada noche me arropaba la espalda, como un punto final del día. Su mano me tocó, igual que siempre, cálida, suave, predecible, pero en ese momento entendí, ya no podía fingir que ese contacto me provocaba algo más que compasión hacia mí misma. No hacia él, hacia mí, la que había permanecido aquí solo porque, alguna vez, este fue el único lugar sin dolor. Ahora, no. Había nada. Permanecí inmóvil, no para mostrar algo ni para provocar, sino porque ya no podía responder. Mi cuerpo estaba presente, pero mi yo ya no vivía allí. Y por primera vez en todo este tiempo, comprendí que eso no era una tragedia.
Era un hecho, no sabía qué pasaría mañana. No hacía planes. No preparaba maletas, no escribía cartas. Pero dentro de mí ya había ocurrido ese cambio que no se puede deshacer. Y sabía, aunque me quedara un poco más aquí, aunque por fuera nada cambiara de inmediato, desde este momento ya todo era distinto. Por primera vez en muchos años, no pensaba que alguien más debía salvarme. Ni esperaba que alguien me dijera que era lo correcto. Ya no buscaba excusas. No tenía una respuesta, pero sí una cosa.